Teníamos que contar en un comercial cuál era la función del director, tratar de explicar la multiplicidad de tareas que tiene en un rodaje. Surgió la idea esta de la clonación de nuestro personaje director dentro del set de filmación y poder verlo abocado a muchas áreas y no como por ahí tiene el imaginario colectivo que solamente trabaja con los actores o por ahí con la cámara, sino que también participa decisivamente de todos los procesos de la obra audiovisual. Bueno, el trabajo previo empezó con una prueba de motion control. Estuvimos haciendo una serie de pruebas de manera de poder ofrecerle al director una cantidad de opciones para los planos de la división. En particular estuvimos probando el equipo de control de movimiento para conocer las limitaciones y las capacidades del equipo y así tomar algunas decisiones importantes antes de ir al rodaje y tratar de llegar lo más seguros posibles al set de filmación. El primer desafío y el más importante para este comercial fue encontrar la locación. Por suerte encontramos a la base aérea de Morón, un lugar muy amplio que nos permitió albergar un rodaje dentro de otro rodaje. Estuvimos trabajando más de 100 personas entre técnicos y actores. Lo que se ve es una filmación. Entonces, dentro de esa filmación había faroles que estaban dentro del decorado y faroles que servían a la puesta. Dentro de la puesta había un croma que servía a los personajes, es decir que en la filmación era reemplazado por el fondo del exterior. Ese estaba, digamos, dentro del decorado y había otros cromas que íbamos poniendo para hacer las multiplicaciones del director. En el rodaje estuvimos trabajando con Silvio en la edición durante la filmación. A medida que se iba grabando, nosotros íbamos editando y viendo en vivo cómo se estaba armando el comercial en su totalidad. Eso fue una gran ventaja para la siguiente etapa, la etapa de postproducción, que se inició con la edición, donde completamos el proceso que habíamos iniciado en rodaje. Nosotros teníamos que tener ciertos movimientos del personaje que coincidieran toma a toma. Él tenía que siempre frenar en un mismo punto o arrancar desde un mismo punto para hacer la acción siguiente. Necesitábamos estar seguros que las distintas capas de los planos que filmábamos coincidieran a la perfección. Cada vez que se dividía había que después poner una pantalla verde para hacer el efecto. Interpretar a un director de cine fue muy divertido por el hecho de que tenía todo un set de filmación para mí. Observar lo que estaba pasando en el set, ver al director del comercial y jugar a eso y viendo tremendo set y toda la gente trabajando, eso fue una de las cosas que más me divirtió. Fue lindo, todo muy bueno. Fuimos a la ciudad de Tandil para encontrar los fondos para aplicar a la postproducción. Encontramos el club de planeadores de esa ciudad. Todos los planos tenían algo de efectos visuales. En algunos casos eran sencillos, pero en otros eran verdaderamente muy complejos. Nosotros realizamos todo este trabajo en las islas de DAC. Se hizo toda la postproducción menos el color. Respecto a la propuesta de sonido, la idea era que cuando se pasa de la ficción, de la escena del aviador y la chica, a la escena del rodaje, que hubiese un contraste importante, digamos, ¿no? Se logra desde la música y también desde el sonido, o sea, esa primera parte está sonorizada como si fuese realmente ya una película terminada, mientras que lo otro se escucha todo lo que sucede en un rodaje con gente moviéndose para todos lados, el director dando órdenes y todo eso simultáneamente, ¿no? Luego fuimos a mezclar a Soundrec con ya las pistas premezcladas acá, chequeamos todo eso, hicimos ajustes de ecualización, de niveles, para que quedara como quedó. Estamos muy contentos por el producto final y espero que también les guste a todos nuestros directores. El comercial, si bien planteaba un desafío técnico, lo que sí era un desafío era hacer un comercial para la entidad de directores, gente a la cual respeto y admiro muchísimo y que van a estar mirando esto y a partir de ese desafío haber hecho algo de un nivel correcto para representar lo que hoy es DAC. No debería irme ahora. Ya lo hablamos. Tenés que hacerlo.
Corte. Bien, chicos, vamos a hacer otra. Está bien, Juli, acordate lo que hablamos en camarín. Cuando te estás mirando, pensá que no vas a ver nunca cosilla. Los directores y directoras audiovisuales nos multiplicamos en cada toma. Con nuestras ideas y decisiones, generamos imágenes que reflejan nuestra cultura. Somos creadores de las obras audiovisuales. IDAC, Directores Argentinos Cinematográficos, defiende nuestros derechos como autores en todo el mundo. Anda. Cámara. Anda. Pizarra. Acción. DAC, Directores Audiovisuales. Alto vuelo. Mi nombre es Viviana Guadarrama, soy directora y productora de televisión. La idea de Pan y Vino surge en una reunión que tiene Gabriel Corrado con el autor Marcelo Cabrera, y la idea es de Gabriel Corrado. Quería hacer una comedia familiar, y bueno, se juntó con Marcelo, idearon el guión, después me convocaron a mí, y en un principio iban a ser 26 capítulos, que en realidad fueron 26 capítulos lo que grabamos, de media hora, pero finalmente quedó el formato del aire en 1 hora y se emiten 2 capítulos juntos. Pan y Vino se trata de una pareja que entra en crisis, que tienen un restaurante donde él es el chef, que es Ivo Cucharida, y su mujer es Maite Sumelzú, que es la encargada del resto. Y comienzan en una crisis de pareja porque él está mucho más abocado al restaurante y a su tarea de chef que a la pareja en sí. Y en realidad el conflicto se desencadena porque ella pierde un embarazo, y es lo que suele pasar en las parejas, ¿no? Esto de vivir la misma angustia, pero por separado. Uno, por protegerlo al otro, no le termina de decir realmente qué es lo que le pasa. Entonces, Maite, que es la protagonista, Florencia, siente que su marido ya no le interesa más la pareja y solamente quiere vivir para la cocina. Y el personaje de Ivo, que es Felipe, siente que la protege tratando de disimular lo que les había ocurrido y, bueno, y esperar la posibilidad de un nuevo embarazo y para así salir adelante la pareja. Por supuesto que en el medio de todo eso está tomado con personajes que acompañan a la historia, que es donde aportan el humor desde lo disparatado y desde lo imprevisto. La miniserie ganó un concurso de la TDA y la producción también está a cargo de CTV, de Azteca y de Mansi Producciones. Es una coproducción. Grabamos en una locación estable, donde se realizó fundamentalmente lo que sería el restaurante, con todos los decorados que necesitábamos, fundamentalmente la cocina y el resto también, el salón. Y después, bueno, decorados auxiliares, que son el consultorio de la psicóloga del personaje de Felipe, la oficina del abogado de los chicos, y la verdad que tratamos de armar en ese espacio como si fuera un estudio. Lo cierto es que son locaciones. Pan y Vino fue un trabajo también muy lindo de realizar, porque también tenía un formato de sitcom y nosotros no tenemos el lenguaje de la sitcom. Esto fue una historia donde había varios personajes y donde cada uno de esos personajes tenía además su propia historia. Primero trabajé con los actores para poder darles el carácter a cada uno de ellos y transitar el conflicto de cada uno de los personajes para poder después contar la historia. Grabábamos 10 horas por día, fueron casi 3 meses de grabación. Empecé en el viejo Canal 11 y después en el 83 me fui a TC y tuve la posibilidad de conocer a Alejandro Doria y comencé con Alejandro cubriendo los ensayos y estando con él. Y bueno, y después así tuve la suerte de trabajar con los grandes, Javier Stivel, María Miña Avellaneda, Roberto Denis. Conocí a Diana Álvarez, que también vino a trabajar una tira que yo estaba haciendo, y a partir de ese momento empezamos a codirigir, a hacer una especie de sociedad donde, bueno, yo me hacía cargo por ahí de la parte de exteriores y de lo que era compaginación en ese momento, la edición ahora, y Diana hacía el piso, y bueno, y así hicimos muchas tiras.
Sí, me gustaría mucho dirigir una película. En algún momento me gustaría hacerlo. De todas maneras, soy una apasionada de la televisión, ¿eh? Realmente me gusta mucho la tele. La televisión argentina sigue siendo buena. Hay una buena formación, hay un buen semillero de profesionales. Y creo que se podría hacer realmente muchísima más producción nacional si no fuera que hay seguramente un déficit económico. Y por eso no se hace en la medida que sí se hizo en un tiempo, ¿no? Donde la programación era casi un 80% nacional y no extranjera. Insisto, creo que es un tema fundamentalmente adquisitivo, ¿no? De costos. No nos falta talento. Para contar una buena historia, creo que se necesita una buena historia. Que no es tanto la historia, sino cómo se cuenta esa historia. Creo que al público, lo que a todos, o por lo menos a mí, tal vez hable de mí, lo que me atrapa de una historia es cómo me cuentan esa historia. Creo que todas las historias ya han sido contadas. Cuando ya el actor deja de llamarse por su nombre propio y pasa a cobrar el nombre del personaje, creo que eso es una buena historia, ¿no? Es donde la gente puede reconocerlo e identificarse. No debería irme ahora. Ya lo hablamos. Tenés que hacerlo. Corte. Bien, chicos, vamos a hacer otra. Está bien, Juli, acordate lo que hablamos en camarín. Sí. Cuando te estás mirando, piensa que no vas a ver nunca cosilla. Los directores y directoras audiovisuales nos multiplicamos en cada toma. Con nuestras ideas y decisiones, generamos imágenes que reflejan nuestra cultura. Somos creadores de las obras audiovisuales. IDAC, Directores Argentinos Cinematográficos, defiende nuestros derechos como autores en todo el mundo. Anda, cámara, pizarra, ¡acción! DAC, Directores Audiovisuales. Alto vuelo. Hola, soy Juan Schnittmann y quería hablarles acerca de mi última película, El Incendio. Si fuera un día normal, ¿sí? Sí. No, ¿qué? La casa nueva la estamos comprando con mi novio. Es medio difícil cuando hay que decidir las cosas entre dos. ¿Qué la tenés? Sí, salí. Yo no soy ni linda ni mala. ¿Por qué sacaste la plata? ¿Qué pasó? ¿No te da miedo? La historia surge de a pedazos y a lo largo de muchos años, en realidad. Quizás los primeros elementos que tenía era la idea de unidad temporal, de contar, pero al principio eran las últimas 24 horas de una pareja que se separaba. Luego la historia fue mutando. Y la imagen inicial que tenía era esa, es como la imagen inicial de la película, que son ellos dos en la cama, en un momento como de paz antes de tener un día terrible. Esas ideas las escribí en algún momento, luego me empecé a reunir con algunos amigos directores, guionistas, con los que fui delineando un poco la historia. A lo largo de un año, pero eso como no muy claro que esto fuera un proyecto de una película que iba a hacer en algún momento. En un momento, bueno, sí ocurrió que esa era la película que iba a hacer en algún momento, decidí eso. Y Agustina Liendo se ofreció para escribir la película, que es una amiga mía hace muchos años. Pareció una buena idea y le dimos para adelante y la verdad que terminó siendo una gran idea. Agustina fue espectacular como guionista. Es como una cierta idea de que como que el tejido social está un poco resquebrajado y que no nos damos mucho cuenta de esta situación y lo seguimos tensando como infinitamente, como si nunca se fuera a romper. Y yo creo que la película explora un poco esas grietas que se empiezan a formar donde cosas más primales, cosas violentas o egoístas se empiezan a filtrar en la sociedad un poco, porque bueno, digamos, aparte de la pareja, los personajes salen como al mundo, a sus trabajos y también tienen conflictos. Y sobre todo en la pareja, cómo esos problemas externos repercuten en la pareja y cómo la pareja, que debería ser como el lugar de resguardo de la violencia externa, empieza también a generar violencia por su cuenta. Y cómo esta idea de que no hay refugio de alguna forma, de que el lugar de que debería ser el refugio
tampoco lo es y también genera violencia. La idea de puesta en escena que fui teniendo para esta película tenía que ver sobre todo con las actuaciones, con respetar las actuaciones y con dar espacio para que los actores pudieran desarrollar su trabajo. En ese sentido empecé a pensar en planos secuencia más bien largos, con mucha coreografía de cámara, muy digitados, no de andar persiguiendo a los actores, planos secuencia bien armaditos que nos llevaban muchas horas de ensayar, pero en donde los actores pudieran desarrollar como un pequeño arco dramático de cada escena, que es una manera en la que yo soy muy asiduo, voy mucho al teatro. Entiendo que los actores están mucho más acostumbrados y les resulta muchísimo más cómodo y más natural poder desarrollar las escenas de esa manera que con cortes, que es como se filma en cine tradicionalmente. El 80% de la película son planos secuencia de entre 5, 6, 7 minutos, con cámara en mano, siguiendo a los actores por diferentes lugares del departamento, pero siempre encuadrando y buscando planos. El trabajo con los actores no fue en realidad muy extenso en la previa. Pilar estaba con muchas cosas. Juan estaba viviendo en México cuando estábamos haciendo la preproducción de la película. Y volvió especialmente para filmar la película y se volvió a ir. Vino un mes para filmar y se fue. Con Juan teníamos charlas por Skype casi todas las semanas o donde semana de por medio de 1 hora o más. Juan se mete mucho en los personajes y propone mucho y trabaja mucho en sus personajes, está buenísimo. Y luego en la etapa de ensayo, que fue más bien corta, fueron 2 semanas antes de filmar. Y los ensayos no fueron, realmente menos algunos días, no fueron mucho ensayo. Fueron lecturas, corregir guión a partir de lo que a ellos les quedara más cómodo, lo que ellos sentían de que era encontrar algún tipo de la voz del personaje. Y fue sobre todo como hacernos amigos, hablar de nuestras propias experiencias, de parejas y separaciones y cosas por el estilo y generar como ese mundo en común. También vimos algunas películas de referencia que nos sirvieron en momentos de rodaje para pedir cosas puntuales. Películas que yo más les hablaba para esta película es Rosetta de los Dardenne, es Blue Valentine y A Woman Under the Influence, una mujer bajo influencia de Cassavetes. Y el Festival de Berlín es una cosa como sobrecogedora y espectacular. Y a la vez es un festival con público, no es como Cannes o Venecia que son solo con acreditación y solo para industria. La entrada no es barata inclusive para ellos. Todas las salas estaban llenas, las salas tienen una calidad técnica superlativa, con lo cual probablemente nunca vea la película mejor que lo que le acabo de ver. Las salas son muy grandes, inclusive el estreno fue para casi 700 personas. Las preguntas y respuestas al final siempre muy largas hasta que nos echaban, la gente muy interesada y se queda todo el mundo aparte en Berlín, eso es genial. Que el cine es un arte subsidiario de la literatura. Yo creo que en algún punto hay algo de eso. Cada plano es una oración. Entonces uno tiene que poder conjugar las oraciones correctamente y entender qué está contando todo el tiempo. Creo que con eso y tener un poco de buena onda se pueden filmar películas tranquilamente. Yo soy Carlos Solín, director, y he venido acá a dar una charla aquí en el auditorio de la DAC. Sí, yo comencé con el proceso de creación de la idea, de cómo se elabora la idea, empezar a desarrollar el relato, después el guión, el casting, la preproducción, el rodaje y la edición, y después la comercialización, los festivales y todo eso. Es decir, el proceso completo en el cual yo como director intervengo en una de mis films y que creo que es más o menos lo que le pasa a casi todos los directores. No doy consejos, cada uno tiene que encontrar su propio camino. Yo simplemente relaté lo que yo creo que es la forma con la cual trabajo, que además va cambiando de película a película. No hay nada orgánico, estructurado y académico para aprender. Creo que todo el aprendizaje es casual y caótico como por ejemplo, ¿no es cierto? Que un director se va haciendo con las experiencias de la vida, con los libros que lee, con las noticias que le interesa, con la música que escucha y con todo eso. Primero se forma como persona y después va resultando no ser director.
este tipo de cine, que no es un cine industrial, que es un cine más artesanal, cada artesano, cada director tiene su propio método, que incluso no son fijos, ¿no? Va cambiando en función de que uno va cambiando y también van cambiando las películas, y las películas requieren sus temáticas y sus historias requieren a veces formas distintas de afrontarlas. No, el cine industrial es fundamental, primero para que la gente viva, para que los técnicos vivan, los actores vivan. Es una industria como cualquier otra. Bueno, hemos tenido una película excepcional, bueno, que yo diría que es, no sé si es industrial, pero una película cuidada como si fuese una industrial, que fue Relato Salvaje, ¿no es cierto? Con un boom de público impresionante, con un nivel de calidad internacional absolutamente fuera de estándar. Pero a mí me da la impresión que el cine industrial está incluso avanzando en nuestro país a estadios de nivel de calidad mayor que los cines artesanales o personales o de autor. Hola, soy Federico Martínez y estudio Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de La Plata. Soy Nelia Mercado y estudio cine en la Universidad de La Plata. Estuvo muy bueno el taller porque me llevo la idea del oficio, de trabajar desde la sinceridad y de que se ajuste al proyecto que uno tiene, porque siempre depende de la idea, de lo que vos quieras, de la emoción que reina, que va a primar en esas decisiones estéticas, cómo se va a abordar. Mi experiencia con el taller fue muy buena, porque en verdad a mí como futura realizadora me re sirve ver cómo empezaron grandes directores del cine argentino, para ver cómo es algo verdaderamente alcanzable hacer y dirigir películas acá con todo el problema de producción que eso implica. De Carlos Sorín me llevo más que nada el concepto de tener un tema sobre el que trabajar la película, y también sobre un trabajo muy minucioso, o sea, como que tomarte tus tiempos para la producción, ya sea para la escritura del guión, para el rodaje, para la edición, la importancia, ¿viste?, de estar metido en cada proceso de la producción de una película, y sobre todo tener mucho corazón para hacer lo que se hace, amar verdaderamente lo que se hace. Me parece excelente que la DAC abra este espacio para hacer talleres como estos, porque es súper útil para la producción de cine argentino en general y ayuda justamente tanto a los realizadores ya consagrados a acercarse al público y a nosotros, a los futuros realizadores, como para meternos en este medio.